Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Mi nombre es Javier Ampudia, soy endocrinólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y para mí es un honor en representación de SET, digamos, moderar esta sesión que creo que va a ser de gran interés para vosotros. A diferencia de lo que pone en el programa, esta sesión tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, 5 minutos, o sea que realmente vamos a recortar para que sea útil y ameno para todos vosotros. Y como sabéis, esta sesión le hemos llamado el Latest from the Annual Meeting of the EASD 2023. Y bueno, pues tenemos tres presentaciones fantásticas, yo creo. Una, como sabéis, se titula ¿Qué hay de nuevo sobre obesidad y diabetes? Y a cargo de ella tenemos a Mercedes Noval Font, que bueno, pues ella es adjunta de endocrinología en el Hospital Son Espases de Mallorca. Es además coordinadora de la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular en este hospital. Ha participado en numerosos ensayos clínicos de diabetes y obesidad y vais a dar perfecta muestra de ello, digamos, disfrutando de su presentación. Y además es miembro del IDISBA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares. En segundo lugar, tendremos una presentación sobre cuáles son los nuevos avances en diabetes y tecnología. Y para ello tenemos a Pablo Avellán del Hospital General Universitario de Castellón. Pablo es adjunto de endocrinología en este hospital y además es profesor, colaborador doctor del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera en esta universidad en Castellón. Y finalmente, la tercera ponencia, que es una ponencia de básica. Yo creo que en una presentación como esta, por supuesto, tiene que tener cabida y yo creo que es muy instructivo para todos nosotros. Y la presentación es ¿qué hay de nuevo en la fisiología de las células de los islotes? Y para ello contamos con Laura Marroquí, que es de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ella es licenciada en bioquímica y doctora en biotecnología por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, su formación predoctoral, dentro de su formación predoctoral se estuvo trabajando con Deisio Aichirik, además donde realizó una formación postdoctoral en el Wellbe Center for Diabetes Research de la Universidad Libre de Bruselas y actualmente es investigadora principal en el Laboratorio de Biología del Islote del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de la misma ciudad, y además es profesora del Departamento de Fisiología. Y bueno, pues con esta breve presentación, porque lógicamente me podría extender mucho más, vamos a dar paso a las presentaciones. Los ponentes tienen aproximadamente unos 20 minutos. Después dedicaremos unos minutos a las preguntas. Es que, por favor, si tenéis alguna pregunta para realizar durante sus presentaciones, escribirlas por el chat, que estaré muy atento para poder hacerla al final de cada presentación a cada uno de los ponentes. Y sin nada más, bienvenidos a esta presentación y bueno, pues Learning the Latest from the EASD 2023. Mercedes, cuando quieras. Gracias en primer lugar tanto a la Sociedad Española de Diabetes como al doctor Ampudia por invitarme a esta webinar. Y bueno, yo os voy a hablar de las novedades en obesidad y diabetes que se comentaron en el Congreso. Este es mi conflicto de intereses y este es un poquito el guión de las charlas que al final he decidido incluir en la presentación. Empezaremos con esta mesa de la heterogeneidad en obesidad y empezaremos con la presentación del doctor Taylor. Empezó hablando del estudio DIRECT y haciendo un símil con los resultados de este estudio, me gustaría hablaros del estudio RETUNE. El estudio RETUNE tiene como objetivo demostrar la teoría del umbral individual del tejido adiposo en sujetos con normopeso, ya que les llamaba mucho la atención que dentro del UKPDS había una cohorte de pacientes, que un tercio de los pacientes tenían normopeso y tenían diabetes tipo 2. Por tanto, se plantearon, independientemente del IMC de un paciente que ha desarrollado diabetes tipo 2, tenemos que pensar que tiene un exceso de grasa visceral y por ello deberíamos conseguir una remisión de la diabetes a través de la pérdida de peso, siendo esta cantidad de pérdida de peso necesaria diferente en cada individuo. Y esto es lo que define ese umbral del tejido adiposo. Para ello seleccionaron 20 pacientes con diabetes tipo 2, con una duración de menos de 6 años y una edad en torno a los 60 años, con IMCs entre 21 y 27. Y lo que vemos es que cuando sometemos a estos pacientes a una pérdida de peso, que en este caso eran 3 steps de pérdida de peso, empezaban con un objetivo de pérdida de un 5%,
Si con esto no había remisión de la diabetes, pasábamos a intentar un 10% de pérdida de peso. Si con esto no había remisión, pasábamos a un 15% de pérdida de peso. Pues lo que vemos es que efectivamente pacientes con sobrepeso consiguen perder peso, igualando incluso, como veis en la línea discontinua, o incluso teniendo pesos más bajos que el grupo control, pero sin embargo los pacientes que tenían diabetes no normalizan el porcentaje de grasa corporal. De hecho, empiezan al tiempo cero con un 32% de grasa corporal y acaban el estudio habiendo perdido peso con un 28% de grasa corporal. Bien, ¿y qué pasa con los outcomes a nivel metabólico? Pues una de las cosas que más llamó la atención fue aquí a nivel de grasa hepática. Si os fijáis, el grupo con diabetes parte a tiempo cero de 3 veces más grasa hepática que el grupo control. Conforme perdemos peso, la grasa hepática se va normalizando y llega a estabilizarse, que se correlaciona con el descenso de la glicada, el descenso en triglicéridos y el descenso en VLDL. Por tanto, aunque inicialmente pueda parecer un poco sorprendente, cuando sometemos a una pérdida de peso a pacientes con diabetes tipo 2 con normopeso, sí se normaliza la glicada, que partíamos de glicadas en torno a 7,5-8, hasta llegar a normalizar glicada por debajo de 6,5 en el 70% de la población del estudio. Y una reflexión muy importante que hacen en esta última diapositiva es analizan la grasa hepática de los pacientes del grupo control. Y lo que les llama la atención es que tenemos que interpretar el porcentaje de grasa hepática acorde con el IMC. De manera que conforme aumenta el IMC, aumenta la cantidad de grasa que puede asumir el hígado sin desarrollar diabetes. Y por tanto, los pacientes con normopeso deberíamos intentar que esa grasa hepática no supere el 2%, porque ahí podría estar el umbral metabólico. Como conclusiones de esta mesa, pues que la diabetes tipo 2 está causada por un exceso de grasa hepática y pancreática y que las personas con diabetes tipo 2 han llegado a un peso excesivo para su propio cuerpo, independientemente de cuál sea el IMC. Bien, seguimos con esta segunda mesa que nos habla sobre el obeso metabólicamente sano, si existe o es ficticio. Entonces, definimos la obesidad metabólicamente sana como aquellos pacientes que no tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen dislipemia y, por supuesto, no han tenido un evento cardiovascular. No obstante, esta definición nos puede llevar a quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Y si nos fijamos en esta gráfica de la derecha, comparando aquellos pacientes que tienen un sobrepeso sin factores de riesgo cardiovascular asociados, ya vemos que hay un aumento de la incidencia de eventos coronarios respecto a los pacientes con normopeso. Y si nos vamos ya a clasificaciones de obesidad con IMC más de 30, este aumento del riesgo de eventos coronarios está un punto y medio por encima de los pacientes con normopeso. Evidentemente, si a esto le añadimos otros factores de riesgo cardiovascular, el riesgo de mortalidad aumenta. Y bien, ¿qué es lo que hace que unos pacientes desarrollen alteraciones metabólicas y otros no? Pues parece que el protagonista del partido lo tenemos en el adipocito. Y aquí Bluer nos define estos tres conceptos referentes al adipocito, que son size, site and site. Site, nos importa el tamaño de los adipocitos, de manera que cuanto más grandes sean los adipocitos, mayor resistencia a la insulina, más riesgo de apoptosis. Esa apoptosis nos va a llevar a mayor riesgo de inflamación. Tenemos que conocer cómo es el estado inflamatorio de nuestro tejido adiposo y, por último, tenemos que conocer dónde está esta grasa excedente, ¿no?, del paciente. Como hemos visto en la primera mesa, nos importa muchísimo el depósito de grasa ectópica a nivel hepático y a nivel pancreático. Por suerte, no son todo malas noticias para nuestros obesos metabólicamente sanos, ya que en agosto de este año se publicaron los resultados del estudio SELECT, donde con semaglutida subcutánea 2,4 miligramos se conseguían pérdidas de peso que coincidían con los resultados del STEP1 de en torno al 16%, y lo más importante, que conseguíamos una reducción del endpoint primario de los MACE del 20%. Bien, seguimos ahora con esta mesa sobre tratamientos farmacológicos que vendrán en los próximos años. El objetivo de esta parte de la presentación no es explicar los estudios, sino daros dos pinceladas de las partes más relevantes de cada fármaco. Empezamos con el CT-388, que es un análogo dual GLP-1-GIP. Una de sus características más importantes a nivel molecular es que es un agonista parcial a dos niveles. Al primer nivel sería, en cuanto al principio activo, es agonista parcial GLP-1-GIP, pero también es agonista parcial en cuanto al efecto postreceptor, como vemos aquí, del AMP cíclico y de la beta-restina, con lo cual esto le confiere dos propiedades muy importantes. Una, mayor potencia farmacológica en cuanto a resultados, y otra es la mejor tolerancia. De hecho, si os fijáis, en este estudio en fase 1 se consigue llegar a la dosis máxima del fármaco en solo 4 semanas.
una titulación de dosis que no estamos acostumbrados a ver porque habitualmente subimos la dosis, pues tardamos en titular hasta de 3 meses, ¿no? Lo que más tardamos ahora con semaglutide. Respecto a la pérdida de peso en este ensayo en fase 1 a 4 semanas, veis que la pérdida de peso es de 8,4%, muchísimo en muy poco tiempo. Seguimos con retatrutide. Este es un ensayo en pacientes con diabetes. Simplemente destacar que el porcentaje de pacientes que alcanza glicadas por debajo de 6,5 es altísimo, más del 80%. Y en cuanto a la pérdida de peso, pues que sabéis que los pacientes con diabetes normalmente responden un poquito menos, destacar que prácticamente todos consiguen una pérdida de peso de más del 5% y más de la mitad de la muestra consigue una pérdida de peso de más del 15%. Esta misma molécula en fase 2 en pacientes con solamente obesidad, sin diabetes, destacar que hubo un brazo de tratamiento con retatrutide 1 miligramo y se mantuvo con 1 miligramo durante todo el estudio y que las dosis iniciales de titulación se hicieron tanto con inicio a 2 miligramos como con inicio a 4 miligramos. Destacar que la pérdida de peso con el brazo de 1 miligramo no es nada despreciable, 8,7% de bajada de peso, y que en los pacientes que recibieron la dosis máxima, pues hasta un 24% de pérdida de peso. Destacando también que para pérdidas de peso de más del 5%, no hubo pacientes no respondedores a dosis máximas y que se abre una nueva columna de pérdida de peso a más del 30% y siendo respondedores un cuarto de los pacientes con la dosis máxima. Bien, dos pinceladas de dos fármacos que vienen como análogos duales de GLP-1 y glucagón, que son el survodutide, con pérdidas de peso en un ensayo 46 semanas de 19 kilos, y pemvidutide, con pérdidas de peso de 10 kilos a 24 semanas, destacando en ambos ensayos clínicos que tuvieron más efectos adversos de lo esperado en cuanto a tolerancia, sobre todo de náuseas, vómitos y diarrea, y ambos estudios hacen autocrítica en cuanto a que quizá el escalado de dosis fue demasiado rápido y plantean nuevos esquemas de tratamiento para los próximos ensayos en fase 3. Realmente, los resultados de estos ensayos clínicos con estos fármacos pues, son realmente muy esperanzadores, pero de momento solo tenemos resultados a corto plazo. Por eso me ha parecido muy interesante traer esta mesa sobre mortalidad en el Swedish Obese Subject Study, donde se valora pacientes que tuvieron una remisión de la diabetes a 2 años de seguimiento, pero haciendo un seguimiento total a 30 años, ¿vale? El diseño inicial de este estudio reclutó 2.000 pacientes con diabetes que se sometieron a cirugía bariátrica y un grupo control de pacientes que también eran elegibles para cirugía bariátrica y eran capaces de machear en 18 variables con el grupo de cirugía. Como este subestudio se centra solamente en pacientes con diabetes, pues del total de pacientes se seleccionaron unos 600 pacientes que tenían diabetes al momento de entrar en el estudio, de los cuales se tenían datos a 2 años de seguimiento y se consideró como concepto de remisión de la diabetes tener una glucemia en ayunas por debajo de 7 milimoles litro, una glicada por debajo de 6,5 y que se hubiera dejado de utilizar fármacos para la diabetes. Esto es relevante en cuanto al análisis de pérdida de peso, sobre todo a expensas del grupo de cirugía bariátrica. En negro tenéis representados los pacientes que consiguen una remisión de la diabetes y en rojo los pacientes que persiste la diabetes. Al analizar los dos grupos en conjunto se observa una reducción del IMC de 10 puntos y es curioso que cuando los analizamos por separado se observa en la cirugía bariátrica reducción del IMC de 12 puntos y en el grupo control bajan 3 puntos, luego parece que recuperan un poco el peso y, sin embargo, los resultados en cuanto a mortalidad son impresionantes. En cuanto a mortalidad por todas las causas, analizando los dos grupos en concreto, juntos, se observa un descenso de la mortalidad por todas las causas del 41%, pero cuando nos vamos a analizar por separado los resultados, vemos que en cirugía bariátrica los pacientes que remitieron la diabetes reducen su mortalidad por todas las causas un 43%, pero es que en el grupo de tratamiento control, también hay un descenso de la mortalidad muy importante, incluso es superior, aunque no estadísticamente significativo, respecto al grupo de obesidad. Se me ha pasado comentaros que en el grupo de cirugía bariátrica los tratamientos propuestos eran la gastrectomía tubular, el bypass gástrico y la banda gástrica ajustable, y que en el grupo control podían recibir cualquier tipo de tratamiento, desde no recibir ningún tratamiento hasta
tratamiento con dieta y ejercicio, tratamiento farmacológico de diabetes, incluyendo tratamiento que potenciara la pérdida de peso como análogos del GLP-1, ¿vale? Con lo cual, al final, lo que nos dice un poquito esto es que lo importante es la remisión de la diabetes y el buen control glucémico de cara a reducir la mortalidad. También importante que se prolonga la esperanza de vida en los pacientes con remisión de la diabetes 4 años más, y cuando analizamos las causas específicas de mortalidad, destaca que hay una reducción de la mortalidad cardiovascular de casi un 50% en el grupo de remisión de la diabetes respecto al que persiste la diabetes. También en cuanto a morbilidad, vemos que se reduce la tasa de eventos no fatales a nivel cardiovascular y microvascular, y en cuanto a la tasa de incidencia de cáncer no hubo diferencias estadísticamente significativas. Bien, ya casi para terminar, me gustaría analizar los resultados del SURMON 4, porque bueno, seguro que en este momento de la presentación todos estamos deseando tener fármacos para conseguir estas pérdidas de peso tan potentes. En el SURMON 4, que empiezan los pacientes, todo el grupo de estudio recibe tratamiento activo durante 36 semanas, alcanzando dosis de 10-15 miligramos de tirzepatide, y a partir de las 36 semanas se aleatorizan los pacientes a recibir tirzepatide a 10-15 miligramos o bien recibir placebo. Los resultados de pérdida de peso son espectaculares. A 36 semanas la pérdida de peso es del 20%. El grupo de tratamiento que mantiene tratamiento hasta 88 semanas continúa perdiendo peso hasta un 25% del peso perdido. Lo vemos también en valores absolutos, con reducciones de peso de 27 kilos. Pero lo más llamativo de todo es que en el momento que quitamos el fármaco, el grupo que recibe placebo empieza a recuperar de forma bastante rápida el peso ganado. Y probablemente si el estudio durara más, pues la tendencia es a ir recuperando hacia el peso de partida, ¿no? Si analizamos el resto de variables, vamos a ver también que todo va a subir en el grupo placebo. Hay un aumento del IMC, hay un aumento de la tensión arterial, hay un aumento de la circunferencia del perímetro de circunferencia abdominal, hay un aumento de la hemoglobina glicosilada, aunque son pacientes sin diabetes, como hemos dicho, se ve un aumento de las glucemias y de la glicosilada. Y todo esto en realidad os lo quería contar para llegar a este estudio. Y es que estamos todos un poco preocupados de estas pérdidas de peso tan intensas. eh, Estamos preocupados con el before, tenemos pacientes con mucha obesidad y la obesidad es una enfermedad en aumento. Nos preocupa el after treatment por estas pérdidas de peso tan importantes, pero ¿y qué pasa con el after the after? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Últimamente está muy en debate qué haremos cuando el paciente alcance el peso que queríamos, retirada del tratamiento, desescalado de dosis. Y me gustaría pues tener especial sensibilidad con este after the after. Y es que ya en 1991, en el estudio Framingham, se publicaron estos datos donde se veía un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares y un aumento de la mortalidad y morbilidad en aquellos pacientes que hacían subidas y bajadas de peso continuas a lo largo del tiempo, este efecto yo-yo. Y en distintos metaanálisis y distintos estudios publicados en los últimos años, como este de 2021, se corrobora esto que ya se comentaba en el estudio Framingham, viendo que hay un aumento de mortalidad por todas las causas y de la incidencia de cualquier evento cardiovascular en estos pacientes que tienen pues este efecto yo-yo. Esto se debe en parte a que cuando se produce una pérdida de peso, pues hay unos cambios histológicos y metabólicos a nivel de los adipocitos, pero conforme vamos haciendo reganancias y pérdidas de peso, no todos los cambios que se han producido en el tejido adiposo se revierten. De manera que alcanzamos un nivel de inflamación pues, cada vez más crónico y más elevado, tanto a nivel local como a nivel sistémico, que es lo que nos va a provocar ese aumento del riesgo cardiovascular. Y en esta diapositiva, un poco lo que comentaba el ponente es que en su grupo de investigación pues han ido analizando qué sucede cuando cualquier factor de riesgo cardiovascular sufre estas variabilidades, es decir, un paciente que aumente y baje la glicada, que suba y baje el perímetro de cintura, que suba y baje la tensión, retirada de fármacos, vuelta a empezar. De todos estos factores de riesgo, el que mayor impacto tiene en la morbimortalidad de causa cardiovascular y por todas las causas es el peso, con lo cual tenemos un papel muy importante en los próximos años a la hora de prevenir este efecto yo-yo de los pacientes que reciban tratamiento con tratamiento farmacológico de la obesidad. Y ya para terminar, como conclusiones, pues si tienes diabetes tipo 2, perder peso es un asunto urgente, como nos ha explicado el doctor Taylor. Una persona con diabetes tipo 2 ha alcanzado un peso que es excesivo para su propio cuerpo
independientemente de su IMC y por eso tiene diabetes tipo 2. El tejido adiposo podríamos reducirlo a side, side and side. Si tienes obesidad, también perder peso es un asunto urgente. La remisión de la diabetes tipo 2 tiene un alto impacto a largo plazo en la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la esperanza de vida. Y es por esto que quizá deberíamos plantearnos redefinir los objetivos de control glucémico, teniendo en cuenta que ya disponemos de herramientas que nos van a permitir alcanzar glicadas por debajo de 6,5 e incluso la normoglucemia con seguridad, sin hipoglucemias o con mínimos riesgos, salvo que combinemos con otros fármacos, y es por ello que deberíamos plantearnos los objetivos de control en diabetes tipo 2. Y por último, que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere seguimiento y tratamiento farmacológico o no, pero crónico, precisamente para estar muy al tanto y prevenir esa variabilidad ponderal, efecto yo-yo, que tiene un impacto altísimo a nivel cardiovascular. Y eso es todo lo que os quería contar. Muy bien, Mercedes, muchísimas gracias. Creo que por ajustarte al tiempo y sobre todo por hacer una revisión tan extensa de este tema tan complejo, pero tan apasionante y bueno, que está tan actualidad. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta en el chat y veo que no hay ninguna, por lo menos hasta el momento. Y yo quería hacerte un par de preguntas antes de dar paso a Pablo. A ver, lo primero que se me ocurre y que me llama la atención, y de hecho hice esa pregunta también en la ADA y no me contestaron, pero a lo mejor tú puedes darme alguna idea. ¿Por qué los pacientes con diabetes tipo 2, digamos que reciben este tipo de fármacos duales, incluso triples, frente a aquellos obesos que no tienen diabetes, pierden menos peso que los pacientes obesos sin diabetes? Podríamos, digamos, hacer ¿tienes alguna idea de qué puede ser debido a esto? Bueno, yo creo que este es un hecho consistente que vamos viendo a lo largo de los distintos ensayos clínicos y también de las distintas moléculas, por ejemplo, como había destacado en los ensayos clínicos de retratutide, y probablemente pues está en relación a que los pacientes con diabetes tipo 2 también tienen resistencia, al igual que tienen resistencia a la insulina, también tienen resistencia a la sincretina. Y quizás es por esto que tienen menos respuesta, pero me imagino que también el ambiente hiperinsulinémico tiene mucho que ver, pero tampoco tengo una respuesta específica que darte. No, no, pero ya me vale. Yo quería preguntarte también otra cosa. Me ha gustado mucho el estudio sueco ese que has presentado y realmente me ha sorprendido un poco el grupo control, ¿no? O sea, la reducción de la mortalidad en el grupo control. Em, También es verdad que la pérdida de peso no es tan intensa, pero mi pregunta es, realmente, ¿cuál es el rol de la cirugía para los próximos años con los fármacos estos que tenemos? Porque da la impresión de que, bueno, pues realmente la cirugía, que sí que es verdad que es de gran utilidad en los pacientes muy obesos, pero con estos fármacos que tenemos ahora realmente conseguimos pérdidas de peso realmente muy importantes y yo creo que el impacto sobre las variables, los estudios son todavía de corta duración, pero dado los datos del estudio sueco, yo creo que tenemos un futuro muy importante. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta varios factores. Primero, las listas de espera de algunos centros que están retrasando el tratamiento de la obesidad de muchos pacientes, con lo cual tener accesibles estos fármacos realmente acorta mucho el tiempo de exposición a este peso tan alto de los pacientes. Y por otro lado, pues yo quiero pensar que viviremos no el fin de la cirugía bariátrica, porque hay pacientes que tienen que perder mucho peso, pero quizás sí como tratamiento de rescate y no de primera línea. Yo creo que aquí vamos a tener que redefinir protocolos también de actuación. Quizá cuando se publiquen más resultados de estudios de seguridad cardiovascular en obesidad, consigamos la financiación de estos fármacos, que creo que es otra piedra angular para poder hablar de tratamiento farmacológico de obesidad para todos, que no es accesible para todo el mundo debido al coste de estos fármacos. Con lo cual, yo creo que el papel de la cirugía bariátrica, o al menos las indicaciones, como primera línea, quizá van a dejar de estar, pero no van a desaparecer tampoco. Muy bien, pues perfecto, pues muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, pero yo creo que es quizá más para Pablo, o sea que muchas gracias, Mercedes, y damos paso a Pablo cuando quieras. Pablo, gracias. Javier, muchas gracias por la presentación. Agradecer también a todos los que nos han pasado esta tarde para pasar esta horita. Y voy a resumiros cuáles son las novedades en esta ISD en diabetes y tecnología. Son muchas, así que me dejaré muchas en el tintero.
Primero de todo tenéis mis conflictos de interés y la primera de las mesas, que da para mucho, habla sobre la inteligencia artificial en la atención a la diabetes. Es una mesa muy interesante en la que el doctor Musefili primero nos habla del reto de controlar la diabetes. No lo estamos consiguiendo actualmente, supone mucha carga para las personas que viven con diabetes y también para nosotros, los profesionales sanitarios, que tenemos una gran carga para poder controlar la enfermedad. Por eso habla del papel que podría tener esta inteligencia artificial. Han habido muchísimas definiciones durante el allí. Una de ellas sería la que el autor prefiere, que es la de la Wikipedia, es escribir lo que hace. Realmente esta inteligencia artificial describe las máquinas o computadoras que mimetizan las funciones cognitivas humanas, para la redundancia, para describir lo que asociado con el pensamiento humano, como sería el aprendizaje o la resolución de problemas como los que podéis ver en las fotos, conducir coches, un avión, o como no, pues cirugía o la asistencia en las patologías crónicas como la diabetes, tipo 2 y tipo 1. De todos conocidos, el gran papel que tenemos, el gran avance que ha supuesto el uso de algoritmos de asa cerrada, de inteligencia artificial, que han demostrado una consistencia muy sólida. Estés viviendo en el país que vivas y esas personas con diabetes tienen el mismo beneficio en el control glucométrico cuando se emplean uno de estos sistemas. También en el cuidado de las complicaciones crónicas, donde en retinopatía fue el primer sistema de inteligencia artificial que se aprobó a nivel de la FDA hace ya unos años. También se pueden emplear estas técnicas incluso con sistemas móviles que permiten con una aplicación de un dispositivo enviarlo de forma remota y también incluso para el cribado del pie diabético. Uno de los ejemplos que todos esperamos es que estas plumas conectadas que todos conocemos, que ya están llegando a nuestra práctica, sean realmente smart. Y para que sean smart hace falta sistemas de apoyo en la toma de decisiones. En este ensayo clínico lo que analizan es el manejo convencional con medición continua con estas plumas conectadas respecto a utilizar un calculador de bolos y un sistema de apoyo en la toma de decisiones. Que observan que realmente al final se consigue el mismo grado de control glucémico. Sí, hay una pequeña reducción de hipoglucemia con las plumas conectadas, con el sistema de apoyo a la decisión, pero el control se alcanza igual con ambos sistemas. También lo importante sería ver el caso que se le hacen a estos sistemas. En otro trabajo lo que hace es una evaluación pre y post, un sistema de apoyo en la toma de decisiones en personas con diabetes tipo 1 y las personas que hacen más caso de las recomendaciones, al menos más de un 50% de las veces, tienen una mejora del 6,3% en el tiempo del rango de glucosa en la GP. En el grupo de Mosefili lo que establece es que ellos utilizan un sistema de apoyo en la toma de decisiones basado en inteligencia artificial. Esto de forma automática recibe los datos de los pacientes, bien plumas conectadas, bombas de insulina, medidores continuos de glucosa, también pueden introducir comidas, actividad física y lo que realiza este sistema es un informe que se transmite al equipo médico y a su vez también permite compartirlo con las personas con diabetes. Lo que han visto es que cuando analizan el grado de concordancia y las recomendaciones de expertos, por ejemplo, para ajustar tratamiento con bomba de insulina, va en la misma dirección este sistema de inteligencia artificial. Por tanto, tenemos un nuevo miembro de nuestro equipo que nos puede ayudar en la toma de decisiones y en el cuidado de la atención de la diabetes. Cuando analizan realmente este sistema en el Advice for You Study en personas con bomba de insulina, ¿qué sucede comparado con la práctica habitual? Alcanza el mismo grado de control glucémico, nos aporta la misma seguridad. ¿Pero con qué ventaja? Con la ventaja que introducir esta ruta de flujo de este procedimiento ahorra la mitad de pasos para hacer la consulta y nos quita de media 9 minutos por cada paciente, tiempo que se puede emplear para otras cosas mucho más importantes también, como llevar complicaciones, etcétera, etcétera, o lípidos, por ejemplo. Cuando vemos el paciente, si está o no satisfecho con este sistema de apoyo en la toma de decisiones, pues vemos que cuando se analizan, por ejemplo, lo que supone un calculador de bolos, que nos ayude, pues realmente los pacientes están ampliamente satisfechos y fuertemente satisfechos con este tipo de sistemas de apoyo. El doctor Tades Batelino, en la siguiente parte, habló del camino que tiene que seguir, donde estamos un poco todavía desarrollando esta tecnología y cómo aplicarla en la práctica clínica. Ejemplos de éxito lo tenemos claro. Estudios de asociación de todo el genoma nos muestran sobre glucemias aleatorias de casi 500.000 de personas, mucha información sobre variables genéticas que nos va a aportar sobre fisiopatología. Podemos ver diferencias de receptor de GLP-1 respecto a nativo en aquellas personas con glucemias que están en la parte normal alta
También información sobre la fisiopatología y desarrollo de complicaciones con variables genéticas que se identifican por este estudio, incluso que nos pueden dar lugar a certificar cierto riesgo de complicaciones como disminución de volumen cerebral o disminución o riesgo cognitivo. También otros ejemplos, cómo poder detectar sobre personas que actualmente están sanas su riesgo con técnicas de machine learning de poder tener un futuro diabetes o bien tener incluso dentro de una población de personas con diabetes cuáles tendrán mayor riesgo de cáncer pancreático, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o incluso, ¿por qué no?, dentro de alguna molécula, pues para ver qué beneficio podemos obtener dentro, por ejemplo, del estudio Canvas-R, qué personas con canalifocina pueden tener una mejor respuesta y cuál realmente habrá que buscar otra intervención porque no tendremos el beneficio buscado con esta intervención. Dentro de los mayores ejemplos de éxito sería la inteligencia artificial para el diagnóstico de retinopatía diabética. Se ha observado que tiene una alta precisión en datos de Reino Unido para detectar retinopatía moderada grave y podría ahorrar más de 10 millones de libras solamente en Inglaterra por año. Incluso más allá, con técnicas de deep learning, podríamos incluso predecir riesgo cardiovascular con imágenes de retinopatía, también predecir quién va a tener enfermedad crónica, incluso características de una aparición de enfermedad de Parkinson. Pero no todo el monte es orégano y también hay cosas que están por perfilar. Fijaros, hay una aplicación fantástica, Goodfood, que si os digo que hacéis una foto y os dice en esa foto con análisis volumétrico qué cantidad de comida tienes, incluso te identifica qué estás comiendo y te dice ya las raciones, la grasa. Puede parecer estupendo, sí o no, todos la quisiéramos tenerla ya para clínica. Sin embargo, cuando se les pregunta a los pacientes, están, pues la verdad es que muy poco satisfechos con su uso. Hay que hacer una cierta mejora y fijaros, la puerta de entrada de la mayoría de esta tecnología en la toma de decisiones son aplicaciones móviles que tienen muy bajo índice de implementación, 20% en Alemania, y tienen una alta tasa de abandono, que es peor que en otras patologías crónicas, es mucho peor en diabetes. Por eso, Tai Batrino decía que estamos todavía con un bebé y que este bebé, pues el foro europeo de diabetes lo que propone es hacer una serie de pasos para establecer cuáles van a ser las mejores estrategias para desarrollar estos sistemas de apoyo en la toma de decisiones y se espera que en un futuro tengamos unas recomendaciones claras para guiarnos. La siguiente mesa sería el simposium del Grupo Internacional para Estudio de la Hipoglucemia y la primera parte, la autora Gina Meder ya nos habla del reto que supone la hipoglucemia y que podemos tener sorpresas con la medición continua de glucosa, donde no siempre tenemos tanta precisión. Por ejemplo, en el estudio en campamento de personas con diabetes tipo 1, en adolescentes y niños, vemos una diferencia que puede alcanzar un 19% cuando hablamos de glucemias por debajo de 70 y en ocasiones el sensor en algún estudio puede sobreestimar la glucemia. Además, tener en cuenta que la métrica nos dice que tenemos un tiempo por debajo del rango cuando estamos un evento de hipoglucemia por encima de los 15 minutos. Si no, no los cuantifica y por eso hay que ver siempre los registros diarios, porque nos podemos encontrar con muchos episodios cortos de hipoglucemia e incluso con hipoglucemias graves en personas que tienen tiempos por debajo del rango incluso del 0%. Con esta finalidad, para escribir esto que no ve el tiempo en rango, que no puede detectar, el estudio Hypometrics, que recoge, aparte de glucométrica, una aplicación los pacientes pueden describir cuando tienen episodios y cuál es la sintomatología. Además, van a recoger datos del sueño con un Fitbit Charge 4, incluso para tener actividad física y datos de frecuencia cardíaca. No os puedo decir mucho porque pidieron que no se publicara, solo pusieron una diapositiva en la cual vieron que el tiempo por debajo de 40, por debajo de 54 y por debajo de 70 estaba en torno al 30% por la noche y el resto por el día. No dijeron nada más y en breve estará publicado. Pero sí que hubo la siguiente parte, el doctor Michael Rickels habló sobre cómo actuar con tecnología para tratar a aquellas personas con hipoglucemia mucho más grave, en los cuales se ha perdido esa respuesta contrainsular y hay una pérdida de la percepción. ¿Y cómo podemos ver resultados? Pues con clamps hipoglucémicos en los cuales se demuestra que usando tecnología como medición continua de glucosa o tecnología con sistemas de asa cerrada, lo que podemos ver es que tenemos una mejora en la respuesta de conocimiento de las hipoglucemias, sobre todo ¿por qué? Porque tenemos una mejora en la acción de la epinefrina, especialmente cuando usamos sistemas de liberación automatizada de insulina. Esto consigue también mejorar el reconocimiento a la hipoglucemia, también disminuir las hipoglucemias, pero no las reduce al 100%. Aquí nos haría falta
pues tener reducciones drásticas del tiempo por debajo de rango y también recuperar la secreción de glucagón. En la siguiente mesa os dejo solamente unos consejos, un pantallazo porque es muy útil, de una persona, un kinesiólogo experto en diabetes, experto en ejercicio, también como persona que vive con diabetes tipo 1, donde nos da una serie de tips y recomendaciones a seguir cuando se utilizan sistemas de esa cerrada híbrida y lo que también hay que tener muy presente que hará falta adaptar algoritmos personalizados para el ejercicio porque hoy en día no cubren todas las necesidades ante este reto. Y por último, en hipoglucemia, un enfoque distinto de intervención que mezcla en una intervención cognitivo-conductual con una intervención motivacional, se llama Hard Thought. Lo que os puedo decir, porque no os lo puedo mostrar, porque pidieron no reproducirlo, porque tampoco está publicado, es una reducción drástica en personas con hipoglucemia recurrente grave, que pasaba del 80% a menos del 10% a los 12 y a los 24 meses, utilizando tanto el Hard Thought como el BIGAT, que es una estrategia anterior. Por tanto, también hay que introducir ese tipo a un psicólogo con nosotros en la práctica clínica para reducir las hipoglucemias. De momento no los tenemos. Mesa que hay que ver y vídeo que hay que observar, el premio a la excelencia de la Fundación de Bono Ortiz y de la ISD al doctor Roman Hovorka, ingeniero matemático, que ve las cosas de forma distinta y él ve números en todo lo que los demás vemos ciencia y él realmente fue el que ha diseñado el algoritmo de CAMAPS, que sabéis que es el primer sistema real que tenemos interoperable. Ha habido otros, pero realmente todavía no se conectan con más sensores, pero es el primero que tiene conexión con al menos 2 sensores y con 3 sistemas de bomba de insulina y que permite su uso a partir del año de edad, que solamente hay que introducir el peso, dosis total de insulina y podemos personalizar el objetivo de control y que podemos activar momentos en los cuales queremos que funcione más o menos el sistema. Nos habló sobre todo de la importancia de que esto tiene que traducirse en una reducción de la carga para las personas con diabetes sobre las que él ha trabajado de forma muy estrecha. Es muy llamativo ver cómo se ha hecho todo el desarrollo clínico de estos sistemas, cómo han ido cambiando dispositivos y cómo los estudios clínicos se han hecho en un gran espectro de pacientes y de poblaciones con resultados muy positivos. Os los pongo como pantallazo, pero mejora en niños muy pequeños, de 1 a 7 años, también en adolescentes y también en población por encima de los 60 años. También ha intentado ver que un sistema de asa cerrada podría mejorar, si podría mejorar la secreción de insulina si se ponía desde el inicio. No se demostró este punto, pero sí que se observó una mejora en el control glucémico y en el tiempo rango. También se puede utilizar, según este estudio, pues otra opción para empezar desde el debut, utilizar sistemas de asa cerrada. Y beneficios también, más allá de la glucemia, sí, psicosociales y también en calidad del sueño. Os los muestro aquí, por extensión no os los voy a nombrar, otros podéis leer si hacéis un pantallazo más adelante, y también el gran beneficio en estudios en vida real con mejora en tiempo en rango y con tiempos por debajo de rango en un amplio espectro de grupos de edad. También otros ejemplos sobre los que están empezando a utilizarlo. Pacientes ingresados con diabetes tipo 2, donde puede aportarnos mejoras, que esto habrá que replicarlo en futuros estudios. Y como también el siguiente paso, pues para pacientes fuera del hospital, tanto con diabetes tipo 2 como diabetes con tipo 1, que un sistema de esa cerrada completo que no requiera intervención del usuario, pues todavía es algo que queda por desarrollar y por mejorar. Hablo del impacto que ha supuesto descubrir la insulina, pero creo que todavía estamos mucho más allá con la llegada de estos sistemas de asa cerrada. Sobre todo él dijo que sus hitos han sido sus primeros usuarios, tanto en el hospital como en casa. Él siempre habla de las personas a las que ha ayudado y sobre todo lo que nos dice es que tenemos que acoger y implementar estas terapias de asa, este consejo que nos da. Ya por último, el estudio AIDA, que también utiliza CAMAPS en población de mujeres que están embarazadas. Es claro el reto que supone el embarazo por una mujer con diabetes. ¿Por qué? Porque es más complejo el control en las primeras semanas de gestación, va mejorando conforme pasa durante el tiempo de embarazo, y ya el estudio CONCERT nos demostró el gran beneficio que supone la medición continua de glucosa. O sea, hay que emplearla en diabetes tipo 1 porque lo que nos demuestra es que tenemos menos niños grandes para la gestacional, menos hipoglucemia neonatal y también menos necesidad de asistencia a esos niños en UCI neonatal. Y la NT es bajísima para estas cosas como respectiva 6 y 8. Es que es muy clara el beneficio de este uso, por eso se recomienda por las guías NICE y es coste efectivo.
es coste efectivo y lo que ha demostrado en la misma mesa se observó que datos que se van a publicar durante este mes, que la implementación va a reducir pues estos niños grandes para la gestacional, va a reducir partos pretermino y también necesidad de asistencia neonatal. Y respecto al estudio IDAP, recordar que tenemos el sistema CAMAPS, es el único que podemos ajustarlo a objetivos personalizados para que se adapte a los objetivos glucométricos durante la edad gestacional. Este ensayo lo que se analiza es a partir de las 16 semanas hasta finalizar 2 ramas de intervención, una de las cuales lleva tratamiento habitual con sistema de medición continua de glucosa, más bomba de insulina con múltiples dosis, y en otra rama se utiliza el sistema CAMAPS. Lo que se observa es que hay una clara diferencia, una clara mejora del tiempo en rango de 10,5 puntos porcentuales, y mejora también la experiencia del embarazo, menos preocupaciones, menos carga y también más disfrutable el embarazo, menos ganancia de peso, 3,5 kilos, y menos hipertensión gestacional. Esto también, bueno, se puede hacer con otros sistemas, de momento no, porque no tenemos la capacidad de reducir los objetivos a lo que desearíamos en el embarazo. Y para finalizar, os dejo capturas de cosas que podéis observar más, pues estudios en población con libre 2 por encima de 65 años, nuevos sensores como la ICANN que utilizan una tecnología distinta con transferencia de electrones, plumas conectadas que utilizan algoritmos para reconocer cuando estamos comiendo, como InPen con Simplera de Medtronic, o también resultados a largo plazo y en vida real de Opipo 5, o, como no, una mesa enfocada al impacto en calidad de vida. Hay mucho más. Esto lo podréis ver en unos meses porque gracias a que el ISD tiene un media center, tiene como si fuera un gran Netflix que permite estar abierto durante, creo que en breve lo habrían en unos meses, de todos los congresos hasta la fecha. Y espero que próximamente tengamos más novedades y esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en Madrid. Muchas gracias, Pablo, por ajustarte al tiempo y por una excelente revisión de la tecnología en diabetes. La verdad es que me ha impresionado mucho todo lo que has presentado y bueno, la verdad es que la pregunta que teníamos en el chat era referente si había alguna novedad para el tratamiento para alcanzar buenos niveles de glicada en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, yo creo que la pregunta se contesta sola realmente con la presentación que tú has hecho. Entonces, me gustaría hacerte un par de preguntas y la primera es, evidentemente la inteligencia artificial creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo a reducir la carga de trabajo. Bueno, ya se ha demostrado grandes beneficios, como tú dices, en el análisis de imágenes, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta qué punto piensas tú, porque tú también eres formador de residentes, hasta qué punto piensas tú que la introducción progresiva en el futuro de la inteligencia artificial puede impactar quizá negativamente en la formación de nuestros residentes en el futuro? ¿Qué opinión tienes tú un poquito al respecto? Ya sé que no es exactamente lo del Congreso, pero creo que es importante Sí. dar una visión al respecto. Sí, yo creo que tenemos que aplicarlo no como pensaríamos que funciona ChatGPT. Recientemente, esta misma semana, salió un artículo que probablemente el 99,9% de la gente que usa ChatGPT no lo usa de forma adecuada. Quiero decir que tenemos que saber muy bien para qué utilizar el diferencial, por eso es muy importante tener unas guías. Y tú lo has dicho muy bien, que si dejamos todo a preguntar a un sistema, perdemos nuestra creatividad y hay que establecer muy bien qué procesos son los que realmente nos van a quitar tiempo. Probablemente ya lo has comentado tú, el análisis de imagen es probablemente una de las cosas que nos puede ayudar a discriminar lo menos relevante y quitarnos mucho trabajo, mucha paz. Pero realmente para el día a día todavía queda mucho por desarrollar para que podamos decirle a nuestro presidente que utilice para cualquier ámbito. Nos queda mucho camino. Eh, Has hablado de los sistemas AID, o sea, de Automatic Insulin Delivery Systems, y obviamente hoy en día podemos decir que es el estándar oro, son los sistemas que permiten el mejor control. Mi pregunta es un poco, ¿dónde están los límites? Es decir, en un sistema sanitario en la que los recursos son limitados, ¿qué pacientes crees tú que se beneficiarían más de este tipo de sistemas si tuvieras que establecer una cierta priorización, en tu opinión? Es una pregunta compleja porque me parte un poco el corazón. Yo tengo mi visión personal y mi visión también un poco que yo soy de los que pienso que habría que ofrecerlo a toda persona con diabetes tipo 1 que realmente se quiera aprovechar de su uso, a cualquiera, pero por desgracia, como tú bien has dicho, la bolsa es muy limitada y esto probablemente tengamos que ir a aquel que tenga más repercusión de tratamiento de la diabetes, con más hipoglucemias graves, recurrentes,
mujeres que busquen embarazo, niños en los cuales tienen una grandísima labilidad. Esto por ti no lo he comentado, pero uno de los grupos de trabajo con el que el doctor Román Jorca trabajó mucho más ha sido con niños, porque tienen una amplia variabilidad de necesidades de insulina que son cambiantes día a día, incluso durante el mismo día, y por eso es un gran reto hacer un control adecuado con tratamiento convencional con múltiples dosis de insulina. Por lo tanto, yo creo que la población con más retos es la población plante pediátrica. Muy bien, pues te haría más preguntas, pero no quiero quitarle tiempo tampoco a Laura, nuestra invitada de investigación básica. Y bueno, muchas gracias, Pablo, y Laura, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a la SED y al doctor Javier Ampudia por haberme invitado. Yo soy un poco la más extraña en esta sesión porque soy investigadora básica y vemos las cosas desde otro punto de vista que voy a intentar convenceros de que también es un punto de vista que se debe tener en cuenta en la clínica. Bueno, voy a hacer mi charla un poco desde el punto de vista islocéntrico. Quiero decir, me voy a centrar principalmente en la función de las células del islote. Y en este caso casi todo va relacionado con la diabetes tipo 1. Bueno, voy a hablar un poco de inmunoterapia, cómo la inmunoterapia puede ayudar a mantener la funcionalidad de las células del islote durante más tiempo y contestar algunas preguntas que creo que muchos de vosotros os hacéis y yo también me las hice mientras que estaba asistiendo a la sesión. Y también voy a hablar un poquito de terapia génica y terapia celular. Las he unido en el mismo tópico porque creo que van de la mano. Creo que la terapia celular con células derivadas de células madre o células derivadas de células pluripotenciales puede ser una solución para la escasez de islotes de donantes. Y que la terapia génica de esas células pluripotenciales puede ser una solución a muy largo plazo, pero puede ser una gran herramienta a corto plazo desde el punto de vista de la investigación básica. Bueno, empezaré por la inmunoterapia. Yo he optado por no poner presentaciones individuales. Lo que voy a hacer es resumir presentaciones de sesiones para intentar que podáis seguir y sacar las ideas claves de cada una de las sesiones. La primera parte de la inmunoterapia hablaré sobre esta sesión, o sobre esta mesa, donde los presentadores fueron Peter Senio, de Edmonton, Canadá, y Colin Dayan, de Cardiff, United Kingdom. Bueno, os he puesto esta diapositiva, no es mía, es de los presentadores, es de los ponentes, para ilustraros cómo los diabéticos, como los investigadores básicos vemos la diabetes. Aquí tenemos un islote sano donde podemos ver en marrón las células beta pancreáticas y en rojo las células alfa. Está teñida la insulina y el glucagón. Y en azul vemos el resto de células que están alrededor del islote, en este caso del páncreas exocrino. A medida que avanza la enfermedad autoinmune, se produce la insulitis, que es cuando las células del sistema inmune que podemos ver aquí como puntos más intensos alrededor del islote, se acercan al islote y es entonces cuando atacan directamente a las células beta, destruyéndolas. Estas células mueren por apoptosis. Al final de la enfermedad lo que tenemos son islotes donde no hay apenas células beta, no vemos ya casi células marrones, solamente vemos las células rojas, que son las células alfa. Ya no tenemos inflamación. Bueno, pues en un paciente diabético ocurre un poco de las tres cosas. Tenemos tanto islotes sin insulina, islotes con poca insulina o islotes con mucha insulina. Todo depende de la capacidad de esas células beta que quedan de mantener la homeostasis de la glucosa. Bueno, ya está bastante establecido que la diabetes tipo 1 tiene varias fases. Os resumiré más o menos. En pacientes con algún riesgo genético existe un detonante ambiental que hace que se produzca una seroconversión. Es cuando el sistema inmune empieza a atacar a las células beta. Y eso nosotros lo podemos medir en sangre midiendo los autoanticuerpos, que son anticuerpos que reconocen especialmente estructuras de las células beta pancreáticas. Una vez se ha producido la seroconversión, tenemos el estadio 1. En el estadio 1, como vemos, esto representa las células del islote, están perfectamente sanas, solo tenemos presencia de autoanticuerpos. A medida que avanza la enfermedad,
tenemos el estadio 2, donde seguimos teniendo presencia de autoanticuerpos y las células beta empiezan a verse comprometidas, pero este individuo en estadio 2 es perfectamente capaz de mantener los niveles de glucosa plasmática, incluso después de una carga oral de glucosa. Eso no es el caso de los individuos en estadio 3. En estadio 3 ya tenemos mucha pérdida de masa de célula beta y ya tenemos desglicemia, aunque en situaciones normales son capaces de mantener los niveles de glucosa y la hemoglobina glicosilada es perfectamente normal. Si le aplicamos un challenge de glucosa, va a tener valores alterados. Bueno, y aquí está el diagnóstico clínico, que es el inicio de la enfermedad clínica, pero el final de la enfermedad autoinmune. Lo que pretende la inmunoterapia es mantener a los pacientes más tiempo en estos estadios y menos tiempo después del diagnóstico clínico. Es mantener el mayor tiempo posible las células beta funcionales. ¿Por qué es eso importante? Bueno, desde el punto de vista clínico, es importante porque se ha visto que pacientes diabéticos tipo 1, aquí todos los pacientes que muestro aquí son pacientes ya diagnosticados de diabetes tipo 1. Pues aquellos pacientes que tienen péptido C indetectable o que su cantidad de péptido C es mínima, la cantidad de complicaciones o la probabilidad de complicaciones, en este caso retinopatía y albuminuria, es muchísimo mayor que aquellos pacientes que tienen niveles más o menos adecuados o niveles altos de péptido C. El péptido C nos está dando la medida de cuántas células funcionales tiene ese paciente. Esto es tras un seguimiento a 6 años, pero si se hace un seguimiento a 35 años, vemos que esos pacientes con el seguimiento a 35 años, existen todavía pocos, pero existen pacientes con alto nivel de péptido C y con niveles adecuados de péptido C. Estos pacientes tienen menor probabilidad que pacientes sin péptido C o con poco péptido C de tener episodios de hipoglucemia severa. Y esto tras 35 años de diabetes tipo 1. Bueno, ¿y qué es la inmunoterapia? No quiero asustaros con este esquema, este es un esquema complejo. Lo que quiero deciros es que la inmunoterapia lo que intenta es frenar, hacer menos agresivo al sistema inmune para que éste sea menos agresivo con las células diana, en este caso las células beta, e intentar que esas células beta sean el mayor tiempo posible funcionales. Bueno, aquí en blanco os nombro ensayos clínicos ya finalizados donde se han testado diferentes drogas inmunomoduladoras en diabetes tipo 1. Y en naranja os muestro aquellas que están actualmente en ensayos clínicos, pero se conoce que tienen resultados positivos y que el report, el análisis de esos resultados vendrá pronto. Bueno, como vemos, existen muchísimas terapias que se han probado para diabetes tipo 1 y algunas de ellas funcionan mejor y algunas funcionan peor. Existe una gran limitación en esos estudios, que es la limitación de pacientes en los estudios. Hay pocos pacientes, generalmente. Los pacientes con diabetes tipo 1 suelen ser muy heterogéneos y, por tanto, muchos de esos estudios no alcanzan la significancia deseada en estos casos. Bueno, para eso ha salido una iniciativa que se llama TOMI, es the Triad Outcome Marker Initiative, en la que se unen todos los resultados de todos los estudios utilizando inmunoterapia. Todos, y se vuelven a reanalizar. Casi todos los resultados que se mostraron fueron confidenciales, pero voy a mostraros un resumen de un resultado de un estudio que fue aceptado hace poco en la revista Lancet. Y es con 456 pacientes de esa cohorte. En este estudio se vio que los pacientes tratados con la droga tenían una mayor retención de células beta funcionales con una mayor cantidad de péptido C que aquellos tratados con placebo. También tenían una menor y significativa porcentaje de hemoglobina glicosilada y un menor requerimiento de glucosa. Por lo tanto, el resultado que se sacó de esta sesión es que la inmunoterapia funciona.
Bueno, y esas son las preguntas que a mí me surgieron durante la presentación, que voy a intentar contestarlas. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que aplicar la inmunoterapia? La respuesta es cuanto antes mejor. Durante, eh, durante la sesión se habló de aplicar inmunoterapia en estadio 3. Todos los resultados de ensayos clínicos fueron en estadio 3, pero si se aplica en estadio 2, mejor. Incluso se puede aplicar después del diagnóstico clínico porque todavía existen células funcionales. Cuando más cerca del diagnóstico clínico, mejor. ¿Por qué? Porque mientras que estamos en estadio 3, estas personas son sanas, no tienen síntomas y no tienen riesgos. ¿Es segura la inmunoterapia? Bueno, generalmente se confunde inmunoterapia con inmunosupresión. La inmunosupresión se utiliza después de los trasplantes y el riesgo de los efectos secundarios es muy alto. En el caso de la inmunoterapia, las dianas son concretas, son dianas específicas y el periodo de tiempo del tratamiento suele ser muy corto, generalmente menor de 2 semanas. Por lo tanto, los efectos secundarios que se han reportado en estos ensayos clínicos son bajos o muy bajos. Pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede saber que un paciente va a ser diabético antes de ser diabético? Pues bueno, hay que hacer un screening. Se propuso o estaban proponiendo para Estados Unidos y UK en este caso que el screening tenía que ser poblacional, porque solo el 10% de los casos pertenecen a familias con antecedentes de diabetes tipo 1. El 90% de los casos son esporádicos. Por lo tanto, se proponía un estudio poblacional, haciendo 2 screenings, uno entre los 2 y los 3 años y uno entre los 10 y los 12 años. Si en este segundo screening no se había producido la seroconversión, se dejaba de hacer seguimiento. Beneficio, pues beneficio, saber cómo evoluciona la progresión de la diabetes, pero otro beneficio es que las personas que ya se había producido la seroconversión estaban preparadas una vez debutaban en diabetes y estaban más atentos a los síntomas clínicos. Y a esas personas se les puede hacer seguimiento. Como resultado, menos hospitalizaciones tras el diagnóstico clínico. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos, como ya hemos dicho, hay muchísimos ensayos clínicos finalizados. Hay una droga, el teplizumab, que está aprobado por la FDA en Estados Unidos. Se puede aplicar tras el pago de una moderada cantidad de dinero y es un tratamiento durante 14 días consecutivos con anticuerpo monoclonal anti-CD3. Lo que hace es que las células T sean menos agresivas contra las células beta. Y se ha visto que este fármaco tiene efectos positivos a 2 y a 5 años después del tratamiento, con solo un tratamiento de 14 días. Bueno, el segundo tema del que quiero tratar es qué pasa cuando ya no nos quedan células funcionales. Pues bueno, en ese caso, aparte del tratamiento con insulina, que es lo que se hace a día de hoy, podemos pensar en el futuro que tenemos la terapia celular. Bueno, y la terapia génica de la que también hablaré. Aquí resumiré diferentes charlas de diferentes paneles que muestro aquí y diré los investigadores en cada uno de los casos, en cada uno de los estudios concretos. Bueno, el doctor Diego Balboa hizo un resumen, la verdad que muy ilustrativo, de en qué consiste esta terapia celular y las ventajas que nos puede dar. Bueno, esta terapia celular, como ya he dicho, puede solventar el problema de la escasez de donantes de islotes. Porque lo que necesitamos son células somáticas de un paciente de control o células somáticas del propio paciente diabético. Esas células pueden ser de una biopsia de piel o pueden ser de células sanguíneas, de una simple extracción de sangre. Nosotros lo que hacemos es reprogramar esas células somáticas para que sean pluripotenciales o células madre. Una vez esas células ya son pluripotenciales, podemos volver a reprogramarlas, en este caso, para que sean células del islote pancreático. Y además, mientras que son pluripotenciales, también podemos editarlas genéticamente. Y, por ejemplo, eliminar SNPs de riesgo de diabetes tipo 1 o SNPs de riesgo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, tendremos islotes funcionales el que podemos o en investigación básica hacer screening de drogas o toxicidad o modelado de enfermedades in vitro
O, idealmente, podemos coger esos islotes y hacer trasplante en los pacientes. Si son islotes derivados de algún donante, es un allotrasplante, o, idealmente, podrían ser islotes del mismo donante. Por lo tanto, disminuiríamos o casi eliminaríamos la necesidad de la inmunosupresión. Bueno, ¿cómo estamos a día de hoy en esta terapia celular? A día de hoy lo que tenemos es un protocolo muy complejo de cómo pasan las células pluripotenciales o las células madre a ser islotes. Este protocolo fue presentado por Timo Otonkowski de Helsinki, Finland, y se ve cada uno de los estadios, que ya digo, es un protocolo bastante complejo que dura bastante tiempo, hasta llegar a islotes. Estos islotes aún son bastante inmaduros. Esto es el final de la reprogramación. Se ha añadido un paso de maduración de esos islotes. Este paso lo que permite es, una vez reprogramados, durante esa maduración de 6 semanas, como vemos, aquí tenemos en rojo las células beta con insulina, en verde las células alfa con glucagón, y en amarillo podemos ver células biohormonales. Esas células biohormonales son inmaduras. Una vez pasado este protocolo de maduración, vemos que existe una reorganización de la arquitectura del islote, y al final de las 6 semanas tenemos islotes muy parecidos a los islotes humanos. ¿Cómo probamos que estos islotes son funcionales? Pues en el laboratorio lo que solemos hacer son secreciones. Esto es una secreción dinámica. Lo que hacemos es ir cambiándole las condiciones de glucosa a esos islotes que lo tenemos cultivados in vitro, para ver si consiguen responder a glucosa o a diferentes tratamientos. En este caso tenemos glucosa basal, alta glucosa, exendina. Volvemos a la glucosa basal, esto es muy importante, tiene que volver a la glucosa basal, y el potasio. Lo que hacemos es una despolarización. Casi todas las células, sean funcionales o no, van a responder a este insulto. Bueno, pues esto es el resultado que tenemos con los islotes humanos in vitro, estos islotes de donante. ¿Qué pasa con los islotes derivados de células madre? Bueno, pues como vemos, a día cero vamos a fijarnos en la línea amarilla. A día cero tenemos que estos islotes no son capaces de responder a glucosa. Sí a diferentes fármacos y sí a una despolarización forzada, pero no responden a glucosa. Esta respuesta a glucosa va aumentando a medida que aumenta la maduración. Para aquellos que no estáis familiarizados con estas concentraciones de glucosa, esta concentración está en milimolar. 3 milimolar de glucosa es aproximadamente 54 miligramos de decilitro, y 17 milimolar de glucosa es aproximadamente 360. Esta concentración de glucosa es altamente patológica. Lo que pasa es que nosotros en el laboratorio queremos resultados robustos y resultados que funcionen. Por eso me hizo muy feliz ver en esta presentación un experimento para ver el umbral de glucosa. Es la primera vez que lo veía, el umbral de glucosa que tienen estos islotes derivados de células madre. Si vemos, a semana 0 de maduración, siguen sin poder ver la glucosa. A 2 semanas de maduración tienen una respuesta temprana a glucosa, pero estas concentraciones son todavía bajas. Pero a 3 y 6 semanas ya son capaces de secretar insulina a concentraciones de glucosa dentro del rango fisiológico. Eso significa que a pequeñas variaciones de glucosa, estos islotes son capaces de secretar insulina. Aunque aún son metabólicamente inmaduros, no procesan la glucosa adecuadamente, pero se ha visto en resultados preliminares que estos islotes, una vez se trasplantan en organismos vivos, son capaces de adquirir plena funcionalidad. El resultado que todos esperamos de esto es que estos islotes sean capaces de ser usados para trasplantes, cosa que ya se está haciendo. Ya existen mínimo 2 publicaciones donde ya se han utilizado islotes derivados de células pluripotenciales para trasplantes con buenos resultados. Y en la EASD 2003, Trevor Reichman, de Toronto, Canadá, y perteneciente a la empresa Vertex, publicó estos resultados que
presentó estos resultados que aún no están publicados sobre 6 pacientes que tienen ahora en la corte utilizando el mismo protocolo que se utiliza para el trasplante de islotes. Islotes desnudos y con inmunosupresión en la vena portal hepática. Bueno, el resultado fue que en pacientes tienen muy buen pronóstico. El seguimiento del paciente 1 ya está por 24 meses y este paciente sigue manteniendo la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, en este caso por debajo de 6, y sigue no requiriendo inyección de insulina exógena. Y los otros pacientes, todos ellos, siguen una buena tendencia, aunque todavía no se ha llegado al final del seguimiento. Y todos ellos tienen una secreción del péptido C tras el challenge con glucosa. Bueno, esto nos abre desde el punto de vista clínico muchos avances, pero también desde el punto de vista experimental. ¿Qué se puede hacer con estos islotes? Pues en laboratorio podemos modelar diabetes monogénica. Por ejemplo, presentó la doctora Yu Tong de la Universidad Libre de Bruselas un estudio donde sangre de pacientes con diabetes monogénica en el gen de la insulina se diferenció estas células en células beta, las células en este caso de sangre, y se rectificó la mutación y tenían un control isogénico para el screening de medicamentos. Otro estudio, en este caso por la profesora Marlene Fex de Lund University, donde se rectificó un SNP, en este caso del receptor de melatonina en diabetes tipo 2, también para ver para modelar in vitro el efecto de este SNP en la progresión de la diabetes tipo 2. Y finalmente, quiero terminar con este estudio. Me pareció un estudio muy bonito, aunque ya está publicado por si alguien quiere verlo, con una enfermedad compleja, la Friedreich's ataxia. Esta enfermedad, la diabetes es el menor problema de estos pacientes. Bueno, este estudio fue presentado por la doctora Miriam Knop de la Universidad Libre de Bruselas. Estos pacientes tienen problemas neurológicos, problemas motores y disfunción de las células beta, todo por la baja expresión de una proteína que es la frataxina. Pues lo que hicieron es coger células de estos pacientes y diferenciarlas tanto en células pancreáticas como en neuronas sensoriales y hacer un screening de fármacos que están actualmente en uso para ver si podían aumentar la cantidad de frataxina de estos pacientes. Se vio que con los análogos de GLP-1 aumentaba de forma significativa la expresión de frataxina, tanto en células beta como en neuronas, y se hizo un ensayo piloto en pacientes con Friedreich's ataxia, y se vio que tras 5 semanas de tratamiento aumentó de forma moderada pero significativa la expresión de frataxina, y estos pacientes experimentaron una mejora clínica. Bueno, con esto quiero terminar. Espero que os haya convencido de que la inmunoterapia, la terapia celular es una buena alternativa. Estos tratamientos llegarán en un futuro cercano o lejano y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. La verdad es que no hay preguntas en el chat, pero yo sí que tengo un par de preguntas para ti. Y bueno, en primer lugar, agradecerte haberte ajustado al tiempo y sobre todo haber explicado un tema tan complejo para clínicos, para la mayoría de nosotros que somos clínicos y obviamente no tenemos esta capacidad de análisis de experimentos tan complejos como tenéis vosotros. Respecto a la inmunoterapia, realmente teplizumab es algo que, como tú ya has dicho, ya se ha aprobado en la FDA y que, bueno, pues realmente hay varios hospitales de España. Nosotros, por ejemplo, vamos a participar en un ensayo clínico. ¿Cuál es tu visión sobre la inmunoterapia? O sea, ¿realmente crees que con un fármaco, quizá con una asociación de fármacos, podríamos obtener mejores resultados? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la utilidad de la inmunoterapia en la prevención de la progresión de la diabetes tipo 1 y cómo lo ves tú esto? Bueno, yo soy una firme
defensora de la inmunoterapia. De hecho, en mi laboratorio tengo varias, por lo menos una línea de investigación dedicada a ella. Creo que posiblemente un fármaco no va a ser suficiente. Creo que habrá que probar diferentes combinaciones y eso va a depender mucho del paciente y mucho del estadio en el que se encuentre el paciente. No es lo mismo después del diagnóstico clínico, pero quizá en ese caso necesitaríamos una combinación un poco más agresiva que si estamos a inicios del estadio 2, donde quizá baricitinib, que actúa más a nivel de la célula beta o de la secreción de interferones, sea un candidato a lo mejor más adecuado, pero dependerá del paciente, del estadio y de cómo cada uno de ellos responda a cada uno de los tratamientos. O sea que tú ves probablemente la necesidad de hacer un tratamiento combinado con varios fármacos y, como tú dices, seleccionar muy bien, caracterizar muy bien al paciente que lo recibe. Muy bien. Respecto al otro tema de la terapia celular, yo quería preguntarte, a ver, me parece súper interesante. Tú misma has dicho que es algo a largo plazo. Yo quería preguntarte en relación a, bueno, sabemos que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos tenido con los trasplantes de islotes es pues que la supervivencia del implante a largo plazo pues realmente es baja y bueno, pues esto se puede ver a muchas cosas, pero probablemente también puede estar relacionado con la terapia inmunosupresora. O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué se ha avanzado en este campo para intentar mejorar esa supervivencia de los islotes que se trasplantan? Bueno, es muy interesante que me hagas esa pregunta porque era una parte de mi presentación que he tenido que acortar por cuestión de tiempo, porque tan importante es tener islotes funcionales como mantener los islotes que se trasplantan. Y los inmunosupresores son especialmente tóxicos para la célula beta. Por lo tanto, digamos, el éxito de los trasplantes no es tanto y las personas que se trasplantan y que han tenido éxito necesitan más de un trasplante, muchos de ellos. Bueno, pues se está avanzando muchísimo, casi todos los avances están ahora a nivel de experimentación animal, pero muchos de ellos se van a escalar próximamente. De hecho, presentaron uno que iban a iniciar los ensayos clínicos el año próximo, donde consiste en hidrogeles que llevan embebidos los islotes funcionales, permiten el paso de sustancias, tanto de glucosa como de pequeñas sustancias, y no impiden el paso de las células beta, de las células del sistema inmune. Por lo tanto, esos islotes estarían, digamos, a salvo de la destrucción del sistema inmune y estarían aislados del sistema inmune. Por lo tanto, tampoco existiría rechazo. Entonces, sería una alternativa para disminuir la utilización de inmunosupresores en este caso y preservar la funcionalidad. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradeceros en nombre de SET realmente tanto a Mercedes, a Pablo como a ti, Laura, vuestra participación en este evento. La verdad es que me ha gustado mucho el enfoque que le habéis dado, porque no solamente habéis hablado de las novedades, sino que le habéis dado, digamos, un poco vuestro enfoque sobre realmente cómo veis esto dentro del panorama actual, tanto terapéutico como de investigación. Y yo espero que todos los participantes que estén online, como aquellos que vean esto posteriormente, porque lógicamente se podrá ver, digamos, offline más adelante en unos días, pues os agradezco mucho el interés y sobre todo pues el enriquecimiento para todos de vuestro trabajo y de lo que este congreso nos ha aportado a todos. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias a Adiós. ti, Javier.